¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Y bueno, comienza a verse en la economía real cada uno de los efectos de alguna manera previsibles, ¿no? De lo que ha sido, bueno, este shock financiero que hemos tenido aquí en la Argentina desde principios del mes de mayo. Era difícil pensar, ¿no?, que un salto del dólar de aproximadamente el 50% en un par de meses no fuera a generar efectos realmente importantes en la economía real, y aquí hablamos de crecimiento, de inflación y de expectativas económicas. Y bueno, esto se está notando, ¿no?, claramente en la calle a partir de lo que es justamente un salto de las presiones inflacionarias. Usted se va a enterar seguramente en los próximos días que cada una de las estimaciones privadas que van surgiendo, ¿no?, de lo que ha sido la inflación durante el mes de junio está entre el 3 y el 4%, es decir, muy por encima de una inflación deseable o de una inflación en descenso, como de alguna manera se proyectaba desde el arranque del año. Y por otro lado también, bueno, lo que se está notando es un enfriamiento notable de las ventas, ¿no? Esto se advierte claramente en la actividad económica en Mar del Plata y en distintos puntos del país, básicamente por lo que le hemos comentado en más de una oportunidad, relacionado con que, bueno, al saltar el dólar, al impactar esto sobre los precios y al generar esto además un shock de expectativas negativas, en el sentido de que claramente en este panorama es difícil pensar en acelerar decisiones de consumo de inversión, sino todo lo contrario. Bueno, lo que se está viendo es que caen las ventas y que por lo tanto, bueno, se enfría la actividad económica. Y todo esto se ha venido traspasando, y a esto vamos a la apertura, a las expectativas que manejan los analistas, ¿no?, acerca de lo que puede pasar en la economía argentina durante este año. Y en la semana se conoció el último relevamiento de expectativas del Banco Central, el famoso REM, relevamiento de expectativas de mercado, que plantea ahora lo siguiente, lo que usted comienza a ver en pantalla y que tiene que ver con la respuesta promedio de algo más de 50 consultoras privadas del país y del exterior. Ahí tenemos los números que hoy, esto por supuesto es muy dinámico y puede cambiar con el correr de las semanas y de los meses a partir de distintos shocks que pueda seguir sufriendo la economía, positivos o negativos, pero bueno, hoy se está pensando, estos datos son de la última semana de junio, ahí es donde el Central recoge los datos y después los publica, en este caso en los últimos días. Bueno, hoy se está esperando que la inflación cierre en la zona del 30% a lo largo del año. Piense cómo cambió esto, ¿no?, que arrancamos el año con expectativas de inflación que para el gobierno, para el Banco Central, estaban en la zona del 15%, para los analistas estaban en el 20%, pero bueno, claramente en cualquiera de los dos casos muy lejos del 30% que hoy se maneja. Por otro lado, el crecimiento, le decía anteriormente, la economía se ha enfriado, es difícil pensar en una reversión de esta tendencia. Ahí impactan numerosas cuestiones, ¿no?, más allá de lo que hemos venido viendo en relación a expectativas y a lo que es la pérdida de poder de compra del salario. Bueno, aparece también el efecto de la sequía, que impacta sobre la cosecha gruesa, que obviamente está generando una caída de la actividad económica en el sector agrícola en estos meses del año. Y al mismo tiempo, y bueno, casi como, digamos, de alguna manera una tormenta perfecta, ¿no?, en este sentido sobre la economía argentina, la soja en el menor valor en los mercados internacionales en los últimos 10 años, a partir de lo que es, bueno, el conflicto comercial entre China y los Estados Unidos. Y por otro lado, y le decía, ¿no?, esto de la tormenta perfecta, un contexto internacional que lo que está entregando también, aparte de lo que es la caída del valor de la soja, que es el principal producto de exportación de la Argentina, bueno, una suba sostenida del precio del barril de petróleo, con lo cual, bueno, este producto, ¿no?, que la Argentina hoy importa porque se perdió el abastecimiento energético, el autoabastecimiento allá por el año 2007-2008, bueno, hoy lo que se está notando es que la Argentina importa un insumo que está subiendo de precio, con lo cual las presiones sobre la economía todavía aumentan. Así que el crecimiento, como usted ve en pantalla, en el orden del 0,5%, cuando le recuerdo, a principios de año, la proyección promedio de las consultoras que, justamente encuestaba el Banco Central para este relevamiento de expectativa de mercado estaba en el orden del 3%, y desde enero viene cayendo sistemáticamente mes a mes en este relevamiento. Y por último, el tema del dólar, ¿no? 30,30, y usted probablemente diga, bueno, en ese valor de alguna manera firmamos como cierre del año. Hoy lo tenemos en la zona de 29, cerca de 29, ahí oscilando. Bueno, esa es la proyección promedio que hoy manejan los analistas. Le reitero que es muy dinámico esto, pero en promedio están esperando un dólar levemente por encima de los 30 pesos a fin de año. Como usted ve, el panorama económico ha cambiado sustancialmente. Era de esperarse, como le decía anteriormente, a partir de lo que ha sido el shock financiero que sufrió la Argentina desde el arranque del mes de mayo. Así que por ahora este es el panorama que están manejando las consultoras, y obviamente, digamos, la información que llega en general a las grandes empresas
que, bueno, de alguna manera adecúan sus presupuestos y sus proyecciones a los números que hoy proyecta hacia adelante la economía argentina. Pero bueno, ¿cómo sigue esto? Por supuesto depende de lo que es la posibilidad que tenga el gobierno de estabilizar las variables financieras en los próximos meses. Sobre justamente lo que es el recorrido de las variables financieras en esta semana vamos a estar, bueno, como siempre, ¿no?, ahondando en el cierre del programa a partir del testimonio del agente de Mar del Plata Bursátil, que nos va a estar contando, bueno, cómo cerró esta semana financiera. Pero ahora vamos a la economía real de Mar del Plata, con algunos testimonios que hemos recogido a lo largo de la semana. Y en primer lugar hablamos de desarrollos inmobiliarios, porque obviamente el shock del dólar, ¿no?, ha generado cambios en todos los mercados y los desarrollos también han sido impactados por este fenómeno. Lo que sigue es el comentario sobre el panorama de desarrollos inmobiliarios en la ciudad de parte del contador Ezequiel Lorenzo. La variabilidad del dólar que se ha ido verificando en las últimas semanas genera un contexto cambiante, digamos, y en particular en los desarrollos inmobiliarios, que son obras en construcción y que la gente puede participar comprando una unidad en pozo. Lo que ha sucedido, te cuento casos particulares, pero como ejemplificativos, digamos, de oportunidades, nos ha pasado que gente que tenía pesos ahorrados por su actividad comercial, por lo que fuera, vieron que, bueno, la divisa del dólar empezó a mover, y una de las posibilidades evidentemente que tenían eran salir y comprar dólares, pero otra de las posibilidades que consideraron fue comprar una unidad en construcción. Y la verdad que se desarrollaron buenos negocios para ambas partes, porque para el emprendimiento inmobiliario, para la compra de cal, cemento, arena, ladrillo, hierro, hormigón, los pesos sirven. Y con un volumen de pesos al comprador se le pudo hacer un buen número. Medio como que lo que terminó sucediendo fue que se concretaron varias operaciones en pesos y el comprador pudo como retrotraer de cierta forma la cotización del dólar a semanas o a meses atrás. Uh-huh. Que es algo bueno, digamos, porque dice, bueno, pude canalizarlo en algo que vale en dólares, porque el inmueble determinado va a valer en dólares, y pude hacer, cuando hoy el dólar, por ejemplo, está en valores de 29 pesos, pude hacer una operación en valores por debajo de esa cotización. Está muy claro. Ahora, Ezequiel, fuera de estas operaciones que aparecen como oportunidades claramente, ¿no?, para preservar el capital ante lo que ha sido la pérdida de valor del peso, está el impacto en los costos, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo está evolucionando? ¿Cómo estás viendo? Porque hay un lado negativo, obviamente, que es el traslado de la devaluación a los costos, que será progresiva, imagino, pero por otro lado está el abaratamiento, que es la contracara de eso, del metro cuadrado en dólares, que puede ser bueno para la construcción. ¿Cómo lo ves? Esa es la buena noticia, que en momentos de coyuntura tal vez no se ve, pero el costo de construcción en dólares, como consecuencia de la inflación en pesos que venía de los años anteriores, y el dólar que estaba retrasado, estaba muy alto. Entonces el margen para un ahorrista o un inversor entre el valor de compra y el valor determinado era muy estrecho. Con esta suba del dólar, lo que produce, el primer impacto que produce es que el costo en dólares de la construcción en principio baja. Con lo cual eso, bueno, amplía la brecha entre el costo de construcción y el valor determinado, y vuelve a aparecer despacio el margen para el ahorrista o para el inversor. Así que en principio es buena noticia que se termina de ver un poquitito en el tiempo, ¿no? La coyuntura es como que no te permite verlo, pero el costo de construcción de Argentina no puede estar a niveles internacionales, tiene que estar por debajo, y ahí se está corrigiendo, así que esa es la buena noticia. Con respecto al traslado a inflación de costos, digamos, está sucediendo, pero menos que proporcional. Digamos, la suba que tuvo el dólar de 20 a 30 pesos en los últimos meses todavía no se ha trasladado tanto en costos, no se ha trasladado en mano de obra, porque hay una paritaria ya acordada, con posibilidad de reabrirla sobre fin de año, pero la actualización a los trabajadores ha sido menos que en ese porcentaje, y la inflación de costos también hay algunos corrimientos, algunas subas, pero por ahora no distan tanto con las actualizaciones que se daban en los años anteriores. Uh-huh. Con lo cual, esto, bueno, como te digo, permite mejorar el valor de costo de construcción en moneda dólar y permitir una brecha, un premio mayor, digamos, al ahorrista o al inversor de los bienes en pozo. Como usted veía, Ezequiel Lorenzo nos comentaba algunas particularidades, ¿no?, que surgen en el mercado de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Bueno, él plantea muy bien
uno claramente tiene asimilado el valor de una unidad en un edificio en construcción, inclusive una unidad terminada, bueno, tiene asimilado ese valor como muy cercano a lo que es la evolución del dólar, ¿no es cierto? Son básicamente productos que nuestra economía de alguna manera se tasan en dólares y por eso, bueno, la posibilidad de entrar a buenos precios, ¿no? Con excedente de pesos a veces realmente luce como una oportunidad interesante cuando, como decía Lorenzo, ¿no? Los pesos sirven y mucho para seguir adelante con los emprendimientos. Y por otro lado, en este primer tramo de la charla con Lorenzo aparecía, bueno, un factor vinculado a lo que ha sido la suba del dólar que, bueno, de alguna manera impacta en distintos sectores de la economía argentina mejorando la competitividad, ¿no? Este es el lado bueno de lo que ha sido la suba del dólar aquí en la Argentina, en el sentido de que, por ejemplo, ahora en el negocio de la construcción, el valor del metro cuadrado en dólares, bueno, tiende a caer, estaba muy alto, lo decía Lorenzo, y esto puede llegar a disparar, siempre y cuando esto se estabilice, por supuesto, la, digamos, idea de llevar adelante más proyectos de los que hasta el momento estaban en curso. Le reitero, esto obviamente requiere que se tranquilice el panorama financiero, pero un dólar más alto y una inflación que acompañe, pero menos, esa evolución, bueno, lo que genera es un menor costo del metro cuadrado en dólares y algunos proyectos podrían comenzar a ser interesantes cuanto antes. Con el metro cuadrado más caro claramente no lo era. Pero tenemos un segundo tramo de la charla con el contador Ezequiel Lorenzo y ahí hablamos sobre el impacto de la suba del dólar ahora sobre los emprendimientos en curso. Usted seguramente recordará, porque este es un tema que hemos tratado extensamente aquí en el programa, que bueno, la gente de Spatore Lorenzo pone, digamos, en marcha emprendimientos en cuotas, en pesos, que tiene un ajuste que se va dando anualmente a partir de lo que es la evolución salarial que pacta la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina. La pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando sube el dólar, ¿no? ¿Qué modifica esto en los emprendimientos en curso? Bueno, sobre este tema, Lorenzo nos comentaba lo siguiente. En el modelo que usamos nosotros, el contrato lo proponemos en pesos, con una actualización por la paritaria de la construcción. En esos contratos, el movimiento del dólar no afecta en nada. La gente sigue pagando su cuota en pesos. Anotará en un cuadernito, en un Excel, que todos los meses cuántos dólares era el equivalente, digamos, de la cuota que estuvo aportando, y sobre el final verá cuántos dólares le costó la unidad y verá una brecha, una capitalización. Con lo cual, con los contratos cerrados en pesos no tiene ningún impacto. Con el emprendimiento, superada el punto de la compra de la tierra, que normalmente es en dólares, a veces es canje de metros en el emprendimiento, pero superado el punto de la tierra, el resto de los componentes son en pesos, tanto la mano de obra como los materiales de construcción. Con lo cual ahí va más con la relación de la inflación de costos que estuvimos charlando. Así que en principio no tendría por qué afectar, digamos, ni al emprendimiento ni a los compradores que están en pesos. Un punto que veníamos charlando en las últimas entrevistas tenía que ver con que, digamos, el crecimiento de los créditos para la vivienda estaba generando un efecto derrame sobre el negocio de lo que son inmuebles nuevos en boca de pozo, ¿no es cierto? ¿Esto cómo está ahora? Porque los créditos están cayendo, por lo menos están dejando de realizar las operaciones que se venían haciendo 60 días atrás. Sí, está sucediendo eso. Digamos que las personas físicas que se acercaban a sacar un préstamo, bueno, los bancos les dan pesos, los pesos se transformaron en menos dólares y las propiedades no han bajado de precio. La verdad que se comportan los inmuebles con un comportamiento bastante inelástico con lo que sucede en el país. Como contrapartida de esto, todas aquellas personas que antiguamente eran inquilinos y que habían pasado a la opción de tomar un préstamo hipotecario y comprar una vivienda y cambiar la cuota de alquiler por la del préstamo, despacito están volviendo a ser inquilinos. Con lo cual se produce una oportunidad, si se quiere, para los propietarios de inmuebles, porque los valores de renta que estaban un poquito rezagados como consecuencia de una menor demanda, bueno, vuelven a los valores de renta habituales, a las tasas habituales, de cara a que la demanda está volviendo a resurgir por alquileres 24 meses, 36 meses y demás. Por último, Ezequiel, te pregunto por el impacto de todo este contexto económico y financiero sobre los proyectos en marcha y los que uno tiene en carpeta, ¿no es cierto? ¿Se frenan ideas? ¿Continúan los desarrollos que ustedes tenían previstos? ¿Cómo está todo esto? No, la verdad que a nosotros no nos frena, digamos, el análisis de nuevos proyectos. Situaciones de coyuntura con un contexto inflacionario o con una suba de dólar son situaciones que hay que atender y siempre se resuelven positivamente en los emprendimientos, con lo cual no nos frena.
Y continuamos con los emprendimientos en curso con éxito. En este momento estamos con 2 emprendimientos, uno entregando y uno para el año que viene en la costa norte, frente al mar, primera línea, con emprendimientos de muy buena calidad, muy bien ubicados y, como ya hemos hablado, los últimos materiales. Comenzando un emprendimiento en zona Güemes, Alsina y San Lorenzo, una gran esquina con 80 metros lineales de frente. Avanzando muy bien en una torre frente al mar en primera línea en Colón y la Costa, con una vista a Playa Varese espectacular, y con el barrio privado Casonas de Laras, con la opción de lotes, que es una muy buena alternativa, de cierta forma accesible, con una cuota accesible, en pesos, para hacerse de un lote, que el valor de la moneda siempre es en dólares. Así que no nos frena, digamos, nos fortalece. Siempre hay que buscar un poco atento a la coyuntura, hay que buscar la mejor resolución a la situación que se pueda dar. Se dan oportunidades, como recién comentábamos, pero bueno, avanzando bien en todos los emprendimientos. Bien, en relación a lo que comentaba Ezequiel Lorenzo sobre lo que es la menor concesión, ¿no?, de préstamos para la vivienda a partir de lo que ha sido la suba del dólar, bueno, y este despegue, ¿no?, este desajuste que se da entre los pesos que recibe el que toma un crédito y los dólares que puede comprar, y a partir de ahí pensar en el valor de una vivienda. Bueno, esto ha generado una caída del volumen que finalmente se termina volcando a la economía y hace cada vez menos posible que los inquilinos pasen a ser propietarios, como se venía produciendo hasta los primeros meses de este año. Esto queda evidenciado en los números que ya compartíamos la semana pasada, ¿no?, de la evolución de escrituras y de hipotecas, particularmente aquí en el ámbito del partido de General Pueyrredón. Aquí le ponemos algunos números en pantalla para recordarle, bueno, cómo viene esta situación. Aquí tenemos en primer lugar las escrituras de compraventa. El último dato disponible es el del mes de mayo. Y bueno, lo que hacemos es comparar desde el mes de marzo hasta mayo, como ve la tendencia, y como usted ve es claramente descendente, ¿no? Ahí lo que hay que decir es que en la medida que fue subiendo el dólar, bueno, claramente el crédito acompañó menos y el mercado se vino enfriando. 1.277 escrituras en General Pueyrredón en marzo, de ahí a las 1.193 en abril y de ahí al mes de mayo en 1.147, cuando es de esperar, como decía la semana pasada el martillero Diego del Valle en relación a este tema, que también durante junio se vea una retracción del negocio inmobiliario. Ahora vamos a ver, como le decía anteriormente, bueno, cómo está el tema de las hipotecas, ¿no?, del crédito hipotecario aquí en nuestro partido. Bueno, los números son estos, ¿no?, contundentes. En marzo se hacían 592 hipotecas, de ahí a las 510 de abril, cuando el mercado comenzaba a caer, a partir de lo que fue el primer movimiento del dólar, y después ya con el salto del dólar, desde el arranque mismo del mes de mayo, pasamos prácticamente a la mitad de hipotecas que se hacían durante el mes de marzo, ¿no? Es decir, cuando uno mira los números de créditos hipotecarios y de escritura de compraventa y las compara contra lo que pasaba a la misma altura del año pasado, uno todavía está bastante por encima, todavía hay un crecimiento bastante importante. Ahora, la tendencia, cuando se dan estos giros, ¿no?, en la tendencia particularmente, bueno, hay que mirarlo así, comparando mes contra mes, y ahí es donde queda muy evidenciado que lo que ha sido el salto del dólar ha impactado negativamente sobre las hipotecas y de allí sobre las escrituras de compraventa en nuestro partido y, por supuesto, por extensión en todo el país. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa aquí en Mercados y Empresas y después vamos a estar hablando de actualidad del puerto de Mar del Plata y también de actualidad impositiva. Esto después de la pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Llega eso que estabas esperando, los nuevos créditos hipotecarios UBA del hipotecario, para que puedas cumplir el sueño de tener tu propio. Expect Debto Dosam Interferent 52 Livcom Exwick Flores. O ese que también te llamó la atención. Impert Casa 2 Dormulumictia Interpar digno de ver. Vení al hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios. Encontralo en las mejores sucursales.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como le decía en el cierre del bloque previo, abrimos este tramo del programa hablando de la actualidad del puerto de la ciudad de Mar del Plata y en este sentido para hacer referencia a información que nos hace llegar la gente de la terminal de contenedores 2 del puerto de la ciudad de Mar del Plata, que sigue muy activa, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con promover el movimiento de cargas a través del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, en los últimos días, en esta semana en particular, bueno, tuvieron una reunión dos directivos, ¿no?, de esta terminal de contenedores 2, que son Emilio Bustamante y Alberto Ovejero, con el interventor de la Administración General de Puertos. Los temas de la reunión, bueno, todos vinculados obviamente con la logística y el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, en la reunión, que duró aproximadamente 2 horas, según nos cuenta la gente de TC2, bueno, se trataron temas como políticas de planificación portuaria nacional, la reducción de costos para la mejora logística del transporte marítimo, el presente del puerto de Mar del Plata, ¿no?, dentro de un contexto difícil para la actualidad pesquera local, el desarrollo de la terminal de contenedores 2 y particularmente el proyecto de inversión para montar la terminal de contenedores 3, el actual predio de Los Silos, con una inversión de más de 20 millones de dólares. Este es un tema que hemos tratado en más de una oportunidad con el contador Emilio Bustamante de la terminal de contenedores 2. Durante el encuentro, Bustamante y Ovejero destacaron el aumento de casi el 10% en el movimiento de contenedores que se registró el año pasado en relación al año previo, las proyecciones de afianzar el crecimiento para el año en curso y además, que es un tema también muy importante y de actualidad del puerto, el aumento de frecuencias de buques portacontenedores a partir de la decisión de la naviera EMSC de disponer un feeder semanal directo al puerto de Santos. Información que vuelve a reflejar, bueno, lo dinámica que es la gente de la terminal de contenedores 2 en lo que tiene que ver con la vinculación y la generación de negocios y de movimiento de cargas para el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Y de la actualidad del puerto pasamos ahora, como le decía anteriormente, a la actualidad impositiva. Vamos a compartir a continuación el testimonio del doctor Marcos Jauregui Berry sobre un tema que está preocupando y ocupando también a distintas cámaras y colegios profesionales. ¿De qué hablamos? Bueno, concretamente de la discusión acerca de si los profesionales tienen obligación de contar con medios de pago electrónico a partir de las últimas disposiciones de la AFIP. Sobre este tema, el doctor Jauregui Berry nos comentaba lo siguiente. Sí, todo parte de la interpretación de la obligatoriedad de contar con medios electrónicos de pago, postnet, como se le abarca con esa palabra a todos los sistemas, en el tema de profesionales. Es decir, hay desde distintas federaciones o consejos profesionales que nuclean obviamente distintas ramas de la prestación de este tipo de servicios. Se plantea la discusión si la norma en cuanto a contar con medios electrónicos de pago abarca o no a los profesionales. Podemos hablar de abogados, contadores, cualquier tipo de profesionales. Y la interpretación legal parte de que la ley, y también la ley, la norma reglamentaria y demás, hablan de la prestación de servicios de consumo masivo. Entonces, quizás es una cuestión muy técnica, pero lo que se busca es interpretar qué quiere decir una prestación de servicios de consumo masivo y si ello a los profesionales los comprende en la obligatoriedad o no. Porque lo que se dice es que los profesionales no realizan una prestación de servicio masiva, sino que lo que hacen es una prestación de servicio muy particular, en la cual parte incluso de la posibilidad de aceptar o no determinado mandato que se le preste, se le pida, parte de analizar cada caso, así que no es un servicio de consumo masivo en lo que se interpreta como tal. Incluso la ley de defensa del consumidor no abarca la prestación de este tipo de servicios. Es decir, hay algunas particularidades que hacen que, si bien puntualmente estamos hablando, ¿no es cierto?, de servicios profesionales, se esté haciendo hincapié en develar si esta obligatoriedad comprende o no a los profesionales. Y es cierto, de distintas federaciones o colegios se está planteando, a la vez que también desde el punto de vista fiscal se está haciendo controles sobre los profesionales y si están adecuados a esta norma o no, y creo que inevitablemente se va a dar una puja ahí para determinar si esta obligación se va a
si esa obligación es o no legal, en el sentido que están los profesionales obligados a contar con este sistema. Bien, ahora Marcos, ¿qué camino puede seguir este debate sobre esta cuestión? Porque uno interpreta que, y esta es la pregunta, ¿no? Si hay alguna posibilidad de que sea alguna presentación colectiva de algún colegio o cámara profesional, o si hay que esperar a que la AFIP sancione, por ejemplo, a un profesional para que después esto se dirima a la justicia. ¿Cómo puede seguir esto? Las dos vías son las que se pueden dar. Desde el punto de vista sancionatorio, si por ejemplo en un operativo de DGI se verifica que un profesional no cuenta con este sistema, con un POSNET, puede elaborar un acta que garantiza un proceso de defensa, que se hace una parte administrativa y otra parte en la justicia federal, que, como bien decís, va a tener como resultado una resolución respecto a si esta norma es obligatoria o no, y a la postre si puede ser sancionado. Eso es un proceso bastante lento y que abarca cada caso en particular. Quizás lo más sugerible es que un colegio o una federación plantee una acción en la cual se busque despejar esta duda en la justicia también federal, que es un procedimiento más corto y que evidentemente puede echar luz y resolver esto en forma más rápida y dar certidumbre respecto a los profesionales si deben adecuarse a esta norma o no. Así que lo más aconsejable, si se pudiera, ¿no es cierto?, intervenir en este tipo de naturaleza, es despejar las dudas a través de una acción directa ante la justicia, sin que haya una sanción de por medio, es decir, que se plantee a través de un profesional, un consejo, un colegio o una federación, para que la justicia federal se expida y determine respecto a esta obligatoriedad de contar con POSNET para los profesionales. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo del programa a hablar de la actualidad del sector tecnológico en la ciudad de Mar del Plata, y ahora haciendo referencia a lo que ha sido en los últimos días, bueno, un evento, un desayuno de trabajo concretamente, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en la sede de ATICMA, esto es en Corrientes 1725, donde se habló en particular de la rama que vincula a empresas con empresas. ¿Cómo es esto? Bueno, el comercio electrónico puede pensarse como dividido en dos grandes segmentos, uno el más conocido, entre negocios y particulares, esto es empresas y comercios que venden a particulares, esto es lo que se conoce como la rama Business to Consumer, B2C. Por otro lado está la rama Business to Business. ¿Qué es esto? Bueno, negocios entre empresas, negocios entre comercios a través de Internet. Esta es una rama poco conocida, le decía anteriormente, pero que se estima va a superar a la venta de comercios y empresas a particulares aproximadamente en 2 años. Así que realmente un evento interesante que tuvo obviamente como objetivo disparar el interés y bueno, comunicar buenas prácticas, ¿no?, dentro de esta rama del comercio electrónico para las distintas empresas y comercios de la ciudad de Mar del Plata. Y allí tuvimos oportunidad de reunir 2 testimonios. Por un lado, y esto es lo que vamos a compartir a continuación, la palabra del especialista en marketing digital, el licenciado Martín Orengia, que nos explicaba de la siguiente manera cómo los comercios y las empresas pueden sumarse a este crecimiento de la rama del e-commerce denominada Business to Business. Sin ningún lugar a dudas, sumando de a poco algunas de las herramientas que están disponibles, ¿sí? Aprovechar el B2B o el e-commerce B2B no tiene únicamente que ver con la venta, sino con pensar estratégicamente varios puntos que tienen que ver con la empresa. Desde la estrategia de negocio, la plataforma a utilizar para realizar la venta, la solución de la logística y la forma en la que llegan a ese otro público que es muy diferente al del consumidor final.
Ahora, ¿en qué aspectos concretamente vos ves diferencias, digamos? O sea, ¿qué es lo que debería atender una empresa, un comercio, cuando plantea justamente vender a otros comercios por Internet? Bien, por ejemplo, desde el lado de la plataforma, nosotros tenemos que saber que el que está del otro lado, cuando somos una empresa que le vende a otra empresa, no es un consumidor final, no es una persona a la que tenemos que convencer a través de una foto o a través de un mensaje que nos compre, sino que muchas veces es un empleado de otra, de un proveedor o de alguien a quien nosotros le vendemos, a quien le tenemos que hacer las cosas muy simples y prácticas para que pueda en poco tiempo resolver lo que tiene que resolver. Esa persona tiene gran cantidad de conocimientos de la temática y por ende las estrategias de difusión que tenemos que hacer utilizando los medios digitales son diferentes. Cuando nosotros nos posicionamos en buscadores, tenemos que utilizar palabras específicas de ese sector. Cuando nosotros hacemos campañas, por ejemplo, de email marketing, sabemos bien a quiénes tenemos que llegar, entonces el mensaje y la segmentación tiene que ser adecuada. Cuando utilizamos las redes sociales, por ejemplo, las redes sociales, como por ejemplo Facebook, funcionan mucho. El problema que tenemos es que el 99,9% de las personas que la utilizan son consumidores finales. Y cuando nosotros le vendemos a otras empresas, la estrategia es diferente en ese lugar. ¿Sí? Tenemos que utilizar una estrategia de reputación online, de generación de marca, para que cuando vamos a hablar con potenciales clientes, lo utilicemos como una espalda para poder venderles. ¿Sí? Las herramientas que tenemos a disposición son las mismas que con el consumidor final, pero la forma de utilizarlas es totalmente diferente. Inclusive el análisis de los resultados que tenemos con esa información. Porque en comercio electrónico B2C o a consumidor final, normalmente la gran mayoría de las cosas las podemos analizar. El resultado lo podemos analizar en concreto con las herramientas como por ejemplo Google Analytics. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros le vendemos a otra empresa es muy probable que esa venta no termine en Internet, sino que genere un lazo, genere un contacto que nos permita finalizar esa venta por teléfono o por mail o en persona. ¿Sí? Eso no lo podemos medir concretamente en Internet, entonces tenemos que saber que nos tenemos que complementar más que nunca con otras herramientas o con otra información que tenemos en la empresa. Bien, por último, Martín, contanos qué se está haciendo en Mar del Plata en este sentido, porque acá en este encuentro presentaron varios casos de éxito o varios casos de procesos en marcha. ¿Qué destacarías? Bien, hay varias empresas que están empezando, algunas que están en los primeros pasos, otras que ya lo están implementando muy bien y sacando beneficio de esto. Es importante que quede claro esto, son etapas, ¿sí? No hay que resolver absolutamente todo lo que tiene que ver con la transformación digital para hacer B2B o e-commerce B2B o nada, sino que podemos ir resolviendo en etapas. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la logística, lo que tiene que ver con la forma de llegar a esas empresas, lo que tiene que ver con la forma de resolver la venta. Hay varios casos de éxito que se presentaron y que seguramente pueden ser un puntapié inicial para que quienes todavía no entraron empiecen a hacerlo. Y decía Martín Olengia que para de alguna manera desembarcar en esta rama del comercio electrónico no es necesario tener todo resuelto, que se puede ir de a poco, se puede ir por etapas. Pero seguramente una de las etapas más críticas dentro de lo que tiene que ver con el comercio electrónico es la logística. Ahí hay un cuello de botella que bueno, de alguna manera se va resolviendo, se va mejorando de a poco, pero donde todavía hay mucho para trabajar. Bueno, justamente uno de los temas que se desarrolló en este encuentro allí en la sede de ATICMA, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, tuvo que ver con el estado actual de la logística. Sobre este tema conversamos con el expositor en ese encuentro, Francisco Santamarina, de la firma Andreani. ¿Cómo está la logística hoy por hoy? La logística ha avanzado muchísimo en los últimos años, sobre todo en Argentina. ¿Qué es lo que nos pasa desde la empresa que detectamos en el mercado? Nos pasa que el e-commerce está creciendo a tasas de entre 40 y 50% y en la mayoría de los casos la logística la suelen dejar para el final del proyecto. Primero ven la plataforma, el medio de pago, ven marketing digital y dejan al final la logística. Esto muchas veces repercute en el éxito o fracaso que puede tener el negocio. ¿Por qué? Porque la logística cada vez más está teniendo mayor incidencia en el negocio. Dicho esto, quiero agregar que nosotros, desde la empresa, en lo que nos diferenciamos es en brindar tecnología e información, integrando a los clientes mediante la plataforma de e-commerce con nuestras plataformas logísticas para que tengan una traza desde que retiramos hasta que entregamos el producto.
brindando información en todo momento, notificando por mensaje de texto, notificando por mail. Lo que nosotros buscamos es generar un valor agregado, acompañar una experiencia de compra, no solo trabajando en mejorar cada vez más los plazos de entrega, sino acompañar al cliente en la necesidad de información on time que tiene, dónde está su pedido, cuándo va a llegar, si ya lo puede ir a retirar una sucursal, si hoy se va a estar visitando su domicilio. Creemos que esto es muy importante para canalizar las necesidades que tienen las marcas de brindar una buena experiencia de compra y el consumidor final que está atento a recibir el producto en cuestión. Seguro. Ahora, Francisco, vos mencionabas al principio que muchas veces las empresas o los comercios dejan para el final todo lo que es el diseño de la logística de un proyecto de e-commerce, y esto es riesgoso. Y me gustaría que profundices un poco en esa idea, porque da la sensación de que en la experiencia de compra del consumidor final, o en el caso de ventas de comercio a comercio, lo que se conoce como B2B, digamos, la empresa o el comercio que recibe finalmente el producto, cuándo se le entrega, cómo se le entrega, parece una cuestión central de esa experiencia de compra, ¿no? Como bien decís, Marcelo, es una cuestión central, muchas veces lo dejan para el final, y el riesgo es no hacer un análisis detallado del proveedor, del partner logístico que necesito para poder responder a ese cliente o en un B2C al cliente de mi cliente. Entonces uno tiene que tener en claro cuáles son las necesidades que tiene y buscar en el proveedor logístico un partner que le dé soporte en tecnología e información, porque de alguna manera la logística lo que hace es acompaña todo el proceso desde la compra hasta la entrega del producto. Entonces, al dejar algo tan crítico como muchas veces el almacenamiento de los productos, el armado del pedido, facturación y posterior entrega, es fundamental hacer un análisis detallado y pormenorizado de quién nos puede acompañar de cara a brindar la mejor experiencia, sea en un canal B2B, que tiene necesidades más específicas, más puntuales, recae más información para lo que es la entrega del producto, y en un B2C, que quizás la complejidad es menor, pero que siempre lo que no tenemos que dejar de lado es la experiencia de compra. Los plazos, las integraciones, la información, acompañar a nuestros clientes para que de cara a sus clientes den la mejor experiencia posible. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma, no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda, y acá viene lo mejor. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en Fava, siéntete bien. Pásalo bien. Siéntete como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y damos lugar a continuación aquí en Mercados y Empresas a nuestro espacio periódico dedicado a la actualidad de la propiedad horizontal. Y en esta oportunidad para referirnos a una información que ha circulado en las últimas semanas acerca de un nuevo requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos para los administradores, de alguna manera solicitando información que le permita al fisco identificar casos de empleo doméstico no registrado. ¿Cómo es esto? Se solicita a los administradores de los edificios de propiedad horizontal, justamente información acerca de la posibilidad de que haya personal doméstico trabajando
trabajando en las distintas unidades para que después el fisco chequee si esas relaciones laborales con las familias propietarias de los inmuebles está o no declarada. Bueno, esto obviamente ha de alguna manera levantado distintas objeciones por parte de administradores, de también tributaristas e incluso de especialistas en propiedad horizontal que, bueno, plantean claramente distintas objeciones a esta movida de la FIP para con los administradores. Sobre este tema conversamos en la semana con el doctor Juan Antonio Costantino, habitual colaborador de Mercados y Empresas en temas vinculados con la actualidad de propiedad horizontal, y bueno, nos decía lo siguiente, ¿no?, sobre esta iniciativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Aquí no tiene nada que ver ni el consorcio, ni tiene nada que ver el administrador, ¿correcto? Porque son situaciones laborales que pueden darse dentro del ámbito privativo de una unidad funcional. Y allí dentro, ni el administrador ni el consorcio tienen ningún poder de policía ni de vigilancia. Es decir, que el administrador podría rechazar un requerimiento de información por parte de la FIP. Mire, si uno se atuviese a la técnica ideal, tendría que plantearse una acción de inconstitucionalidad contra esta disposición, porque eventualmente la FIP parte de la base de la legalidad de sus disposiciones y podría llegar a imponerle una multa al administrador, ¿no es cierto? Sobre esta problemática del avasallamiento de la FIP con relación a determinadas situaciones consorciales, viene toda una secuencia. Por ejemplo, hace años atrás, la FIP había dictado una resolución por la cual se le obligaba al administrador a informar nombres y domicilio de los titulares de dominio de unidades funcionales afectadas a propiedad horizontal o en country, cuya superficie fuese superior a los 100 metros cuadrados y pagasen más de 2.400 pesos de expensas por mes. Esto era una manera de relevar por parte de la FIP la capacidad económica de los propietarios, ¿bien? Con una presunción de ingresos en función de los egresos. Esto fue declarado inconstitucional en la ciudad autónoma y además advertimos, como en este caso, que la FIP terceriza imponiéndole a terceras personas no obligadas información que la FIP tendría que recabar por su propia cuenta. Bien, por ejemplo, existe un registro de la propiedad inmueble donde la FIP puede pedir informes y determinar quién es dueño en determinado lugar de una unidad de más de 100 metros cuadrados, por ejemplo. Otra problemática que está siendo materia de una acción de inconstitucionalidad en el Fuero Federal es una resolución que dispone que todo pequeño edificio a partir de las 5 unidades funcionales y hasta las 15 unidades funcionales, y así progresivamente, debe tener un personal jornalizado, en el caso de 5 a 15 unidades por 18 horas semanales, y esto va aumentando proporcionalmente en función de las unidades del edificio, ¿correcto? Y por supuesto hay pequeños edificios familiares muchas veces, pequeñas galerías de 8 o 10 unidades que no tienen encargado porque los mismos propietarios hacen la limpieza de los pequeños pasillos. Y sin embargo, la FIP presume, con una presunción iure de iure, de que lo tiene que tener. Y si no lo tiene, lo mismo tiene que pagar los aportes y contribuciones como si lo tuviese. Esto parece un desatino. Y como comentaba el doctor Costantino, bueno, ya ha habido algunos planteos de inconstitucionalidad, ¿no?, por parte de la justicia, sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para este tipo de requerimientos de la FIP, aunque, y este es un punto importante en relación a este tipo de situaciones, nos decía Costantino que en la Argentina, bueno, estos planteos de inconstitucionalidad tienen efectos individuales para la empresa o para la persona que se ve afectada y que finalmente recurre a la justicia. Sobre este tema, el doctor Costantino, bueno, se extendía justamente la idea de la siguiente manera. En este combo de situaciones que estamos viendo, ¿qué sucede? En nuestro sistema procesal, las declaraciones de inconstitucionalidad son individuales para cada caso concreto. ¿Bien? Salvo que una acción de inconstitucionalidad sea una acción colectiva o una class action como en el derecho americano, no tiene efectos expansivos ni dentro de la misma ciudad, aun cuando esa jurisprudencia, como en el caso de los embargos automáticos de la FIP, ahora también de ARBA,
provengan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En otros países, reitero, el sistema es diferente, el control de constitucionalidad es concentrado en un tribunal, en una Corte Constitucional, y lo que resuelva esa Corte Constitucional tiene efectos expansivos para todo el país. Por último, doctor, ¿cuál sería entonces su recomendación para el administrador que recibe un pedido de información por parte de la AFIP? ¿Qué entiende usted que debería, cómo debería proceder, no es cierto? Mire, en primer lugar, presentarse, contestar esa intimación informando que él no está en condiciones de informar absolutamente nada de lo que pasa dentro de una unidad funcional, si hay en personal el negro, si el que entró es el gasista, si es un matriculado, no está en condiciones ni puede comenzar a golpear la puerta de cada unidad funcional para determinar si hay personal trabajando o no. Escapa totalmente. El administrador, como representante legal en los términos del artículo 2065 del Código Civil y Comercial, es el representante legal del consorcio, no de cada uno de los consorcistas. Por lo tanto, él no representa a los consorcistas como para estar haciendo una etapa de investigación interna y poder informar. Incluso, doctor, si el administrador tuviera la información y se acogiera al pedido de la AFIP, ¿esto no le podría generar problemas con los consorcistas? Y podría llegar a ser, porque digamos, entra en el ámbito privado de cada uno de los propietarios lo que está pasando dentro de su unidad funcional, en la medida que lo que está pasando no sea un delito. ¿Correcto? Entonces podría llegar a tener problema con el propietario de la misma unidad. Reitero, el administrador es el representante legal del consorcio. Ahora, si lo que pretende la AFIP es verificar personal del consorcio, que no sería doméstico, porque el consorcio no puede tener personal bajo el régimen de doméstico, entonces sí el administrador tiene la obligación de informar, porque sería gente que está trabajando para el consorcio, pero claro, no tiene absolutamente ningún poder de verificar, ni de investigar, ni de informar algo que pasa dentro de cada unidad funcional, en la medida que no sea un delito. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma, no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda, y acá viene lo mejor. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien. Pásalo bien. Séntete como en pava. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, le decía en la apertura del programa que la economía real, va comenzando a sentir muy claramente, ¿no?, los efectos de lo que han sido los shocks financieros que ha atravesado la Argentina
desde el arranque del mes de mayo, ¿no? Con mayor intensidad. Y bueno, ahora nos toca ver cómo sigue la cuestión financiera, que claramente hasta tanto no se estabilice, bueno, difícilmente pueda generar una reversión de lo que se está viendo en la actividad real en la Argentina. Así que lo que sigue, bueno, es la actualización de lo que está pasando en los mercados con el comentario directamente desde Mar del Plata Bursátil. Bueno, hola Marcelo, te comento que la semana fue bastante positiva para el mercado. El Merval terminamos con una suba del 6%, fue una semana mucho más tranquila con respecto a la anterior. Como para destacar, tenemos que el dólar termina su primer semana de baja, que si bien no es tan notoria, evidentemente no fue lo mismo que la locura de la semana anterior y terminamos con un dólar que en el mercado, en el segmento mayorista, que perforó los 28 pesos. Y de destacar principalmente en la semana fue las altas tasas que mantuvieron las LEVAC, y también eso trajo aparejado una tasa altísima en todo el nivel del mercado financiero, con, por ejemplo, la caución bursátil, o sea, todos los que toman fondos para financiar determinadas operaciones. Y bueno, eso nos trajo el lunes una canje anunciado, que se anunció el mismo lunes, que después fue prorrogado para el jueves, tratando de absorber parte de las LEVACs del mercado, pasándolas a LETES, una LETE que le dieron un vencimiento de acá a un año, o sea, junio del 2019. El lunes realmente nos encontramos con la noticia, pero no teníamos datos, y realmente los números del dólar que estaba dando el martes, cuando nosotros teníamos que empezar a hacerlo, era más alto de lo que estaba en el mercado. Entonces el gobierno, con buen criterio, suspendió esa licitación y lo prorrogó para el jueves, donde el jueves nosotros se podía licitar con pesos, con dólares o con LEVACs. La idea es ir desarmando este mercado de LEVACs, y que la gente que quiera desarmar le daban un premio que era una tasa alta que estaba en la licitación de estas LETES, y de esa manera lograban pasar parte de las LEVAC, de la deuda de LEVAC, a LETES a un año en dólares. Bueno, esto lo que trajo, realmente no tuvo gran éxito en cuanto a, no fue un aluvión de gente que se pasó con las LEVACs. Nosotros tuvimos unas operaciones importantes, pero en realidad el que se quería dolarizar lo podía hacer, y ese dólar que te producía las LETES a julio del 2019, aproximadamente te terminó dando un dólar de 26.60, 26.70. Así que la operación fue buena, y después la interpretación del mercado, bueno, fue doble, ¿no? Unos pensaban que la gente no quiere las LETES, pero también era una forma de dolarizarse, y el dólar hoy no subió, o sea, al contrario, hoy perforó el nivel, la franja de los 28 pesos. Así que bueno, vamos a ver la semana que viene, la LEVAC vencen el 18 de julio. Así que bueno, vamos a ver qué pasa más cerca de la semana que viene. Teóricamente, el que se quería pasar, se podía pasar. El que quería comprar bonos, podía pasarse, podía esperar a ese momento, o también puede vender en este momento y comprar bonos. Pero bueno, el mercado nos fue llevando, y realmente como título también importante fue que la paridad de los bonos con respecto al dólar ha subido en esta semana, y bueno, vienen recuperando posiciones, y después de fuertes ventas que hubo de grandes inversores. Así que bueno, todo el panorama es un poco más auspicioso. Lo que nos queda por ver, yo te digo, es ver qué pasa con el vencimiento del 18. Si la gente que no fue a LETES lo hizo porque no quería tener dólares, o le parecía que a este nivel, las tasas también recordemos que estaban en el nivel de 50%, ¿no? O sea, tampoco es vivible en ese nivel de tasas. Pero bueno, nosotros pensamos que en la medida que será la última prueba la próxima semana que puede tener el mercado, es decir, bueno, a ver qué hace esa gente, si realmente sale de la LEVAC y va a comprar dólares al mercado, o realmente si renueva las LEVAC. Esas serían las posiciones que tenemos que ir viendo, ¿no? Porque es la interpretación que puede tener no renovación, no canje de las LEVAC
por las LETES. Así que bueno, esperamos que la semana que viene sea todo un poco más tranquilo. Bueno, nada más por ahora. Bien, y con el comentario semanal de la gente de Mar del Plata Bursátil sobre lo que ha sido la semana financiera, particularmente aquí en la Bolsa Argentina, nosotros llegamos al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con este programa y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.